Buenos días, estimados oyentes. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Es jueves 4 de enero de 2024. Están escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio. Bueno, reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz y además hoy, en el caso de las Ángelas, pues un abrazo. El protagonismo lo tienen, es para ellas, en nuestra parada diaria con el Santoral, y además ya lo saben, si forman parte del Club de Libertad Digital, pues entonces ya les cantamos un villancico si quieren y lo que haga falta. Sepan que hoy entra por el Atlántico una borrasca que va a barrer de oeste a este la península, como siempre. A esta hora, de hecho, ya está dejando precipitaciones en Galicia, en Extremadura y en buena parte de Castilla y León, y ya entrada esta noche va a alcanzar el Mediterráneo. Sepan también que esos chubascos, buena parte de esos chubascos irán acompañados de tormentas, y se prevé que estas sean particularmente intensas en Andalucía. Las temperaturas no experimentan grandes cambios, bajan ligeramente, pero se mantienen en valores, bueno, en cierto modo agradables. Ya les avanzo que pueden ir disfrutando, porque a partir de este fin de semana el panorama va a cambiar de manera radical. 9 grados tenemos a esta hora en Madrid, no vamos a pasar de los 12, estamos prácticamente igual que ayer. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria con 25 grados, la mínima en León con 0. Partido Popular y Vox han conseguido que la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y sus socios separatistas regresen hoy a las portadas de los principales periódicos de tirada nacional. Lo tenemos, por ejemplo, en las páginas del diario ABC, en la portada del diario ABC, también en la portada del diario La Razón y en la portada del diario El Mundo. Ambos partidos han registrado en el Congreso de los Diputados sendas enmiendas a la totalidad y han propuesto un texto alternativo cuyo contenido, por cierto, ha desembocado en un nuevo enfrentamiento entre ambos, entre Partido Popular y Vox. Ahora entenderán ¿por qué digo esto? Antes déjenme que les concrete el contenido de esos documentos alternativos a la ley de amnistía. En el caso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo promueve una reforma del Código Penal para disolver aquellos partidos o entidades, piensen por ejemplo en la ANC o Òmnium Cultural, que convoquen un referéndum o declaren la independencia. Esa iniciativa abre la puerta naturalmente a la ilegalización, tanto de Esquerra como de Junts, si vuelven a cometer los delitos perpetrados en septiembre y octubre de 2017 o en 2014 también con el referéndum ilegal de Artur Mas. También, además de su disolución, las personas implicadas se enfrentarían a penas de cárcel de entre 5 y 10 años. Los populares proyectan sobre esta propuesta una alternativa a los pactos suscritos y las políticas desarrolladas por Pedro Sánchez, y es que si el presidente del gobierno ha ido desprotegiendo poco a poco el Estado de Derecho, Alberto Núñez Feijóo se presenta o aspira a presentarse como el líder que viene a corregir esa deriva reforzándolo. Reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional, castigando a aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales, buscando perjudicar la unidad de nuestro país. El encargado de esbozar el proyecto de los populares era su portavoz parlamentario, el señor Miguel Tellado, que minutos después atendía a los periodistas que se habían desplazado, en este caso, hasta la sede del Partido Popular. En el caso de Vox no tuvimos, desafortunadamente, la oportunidad de interpelar a ningún dirigente, ya que la formación de Abascal decidió presentar su propuesta a través de un breve vídeo remitido a los medios de comunicación y protagonizado, en este caso, por el diputado y secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo. Pedimos que la gobernabilidad de España no pueda negociarse con prófugos de la justicia por delitos contra la nación. Pedimos también que la gobernabilidad de España no pueda apoyarse en partidos separatistas cuyo único objetivo es destruir la nación. Es más, pedimos la ilegalización de esos partidos cuyo objetivo es en realidad destruir la nación. En definitiva, queremos arrebatarle al gobierno todas esas armas que está utilizando para perpetrar un golpe de Estado desde la Moncloa. El texto alternativo que ha registrado Vox guarda bastantes similitudes con el registrado por el Partido Popular, salvo alguna novedad como el hecho, por ejemplo, de introducir en el Código Penal
un delito para perseguir a aquellos que negocien con condenados, con procesados o con prófugos de la justicia, un tipo delictivo que nace fruto naturalmente del pacto entre Pedro Sánchez y Puigdemont. Por lo demás, ya digo, su propuesta es bastante parecida a la del Partido Popular, si quieren de trazo algo más gordo, porque apuesta por ilegalizar directamente a los partidos que amenacen la unidad de España, pero coinciden en lo fundamental. Y esa coincidencia, se lo decía yo antes, es lo que ha generado la crítica por parte de Santiago Abascal. El líder de Vox utilizaba anoche sus redes sociales para escribir lo siguiente: pide ilegalizarlos, se está refiriendo naturalmente al Partido Popular, después de negociar con ellos y después de votar en contra de todas las propuestas de Vox para ilegalizarlos. El segundo argumento parte de que ahora el Partido Popular está asumiendo iniciativas impulsadas en los últimos años por Vox que ha venido rechazando hasta la fecha. Con lo cual, tiene toda la razón en lo que dice el señor Santiago Abascal. Y el primer argumento, el referente a la incoherencia que supone pedir la ilegalización de un partido con el que teóricamente estás negociando, tiene su origen en la noticia que publicaba este miércoles el diario La Vanguardia y que tiene como principal protagonista al señor Daniel Sirera, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Jo em vaig anar a fer un cafè amb un regidor del Partit Popular que va venir acompanyat d'un diputat al Parlament. El senyor Feijóo no sabia que m'estava prenent un cafè amb aquestes persones, ¿no? Ayer Sirera, como acaban de escuchar, se veía obligado a reconocer que efectivamente el pasado mes de agosto se reunió con los dirigentes de Junts, Albert Batet y Josep Rius, para escuchar sus demandas de cara a un posible pacto con su partido. El Partido Popular ha tratado de restar importancia a este hecho, presentándolo como un café entre concejales y señalando que Alberto Núñez Feijóo ni siquiera estaba al tanto del mismo por su escasa trascendencia. Bueno, más tarde, a partir de las 8, ya les adelanto que vamos a analizar en detalle los bandazos que ha ido protagonizando el Partido Popular en esta materia, bandazos que, como es lógico, no solo utiliza Vox en beneficio propio, sino también el Gobierno. Apelo también a que cuenten a sus votantes, a que hagan públicos de qué hablaron, cuántas veces se reunieron, porque por otro lado, cuando el Partido Socialista se reúne, aparte de la discreción que tienen que llevar a cabo todas las negociaciones, luego se publicita, se actúa con total transparencia. Esto decía en las últimas horas la ministra Elma Saiz, cuyo partido, el Partido Socialista, sinceramente tampoco está en disposición de dar lecciones a nadie, después de que conociésemos a posteriori la reunión entre Puigdemont y Santos Cerdán. Por no hablar de aquella imagen, seguro que lo recuerdan, del secretario de organización del PSOE corriendo por el aeropuerto de Ginebra para eludir a los periodistas. Francamente, ministra, tampoco parece un ejemplo de transparencia. Es la mañana. Es radio. Por lo demás, sepan que sigue formando parte de la actualidad del día, aunque ha perdido algo de intensidad lo ocurrido en Ferraz el pasado día 31. Este miércoles ha declarado ante la policía Antonio Martínez, la persona que solicitó el permiso para celebrar esta protesta. Durante el interrogatorio básicamente se ha quitado de en medio, señalando que él se limitó a hacer un favor a los convocantes, la Asociación Revuelta, y que él ni siquiera participó por encontrarse indispuesto ese día. A partir de aquí, la policía remitirá el atestado al juzgado y analizará si es pertinente llevar a cabo nuevas actuaciones. Insisto, hay muchos precedentes que nos invitan a pensar que este asunto, al menos en la vía judicial, no tiene ningún recorrido, al menos no como un delito de odio. Pero el Partido Socialista reitera que va a presentar denuncia. En paralelo, pues claro, trata de estirar al máximo su politización para meter el dedo en el ojo al Partido Popular. Lo hace en solitario, eso sí, porque ni siquiera sus socios consideran que lo acontecido en Ferraz constituye una conducta delictiva. Vamos a escuchar al socialista Juan Espadas, al popular Carlos Mazón y a la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Normalizar la violencia es incompatible con el respeto a la democracia. El Partido Popular debe condenar de forma clara y contundente los hechos sucedidos en Nochevieja en la calle Ferraz en Madrid. Y lo debe hacer porque no cabe ni el silencio cómplice ni las justificaciones. El Partido Popular siempre ha condenado la violencia, yo lo he hecho siempre. Y siempre he rechazado cualquier tipo de violencia delante de la sede de los partidos. Lo he hecho siempre y lo haré siempre. Lo que sigo esperando
es la condena de una ex senadora y de un alto cargo socialista en el municipio de Moncada, que nada menos que le deseó a Isabel Díaz Ayuso el mismo fin que a Rita Barberá. Yo pienso, si me permiten como jurista, que no es un delito. Odiar no es un delito, es un sentimiento que, bueno, que es grave, ¿no? Y sobre todo azuzа, ¿no? Comportamientos que son indeseables. Pero no soy partidaria, ¿no?, de acudir a la vía jurídica. El primero es un gangoso que le toca a la mili en la Marina, al servicio militar. Y claro, cuando se pone el traje de militar, de marinero, se va por el parque, de ese parque que hay en Cartagena, que hay muchos árboles, y había un fotógrafo de esos que mete la cabeza dentro del trapo para sacar la foto. Y llega el gangoso y dice, bueno, ¿me puede hacer una foto vestido de marinero que es para mi madre de recuerdo? Y dice, sí, no falta más, pongas ahí, se la hago. Vale. Hace así, mete la cabeza dentro del trapo, mira por el objetivo y ve que no está el soldado. Ahí va. Y dice, oiga, soldado. Y de detrás de una palmera se asoma y dice, pero no quería una foto. Dice, sí, hágamela aquí escondido. Pero ¿cómo escondido? Que sí, que es una sorpresa, leche. Dice, pero ¿cómo una sorpresa? Dice que sí. Así mi madre, cuando reciba la foto, dirá, ¿dónde está mi hijo? Y yo saldré y diré, ¡aquí! Y este 4 de enero también llega con una triste noticia. Esta pasada noche fallecía Paco Arévalo, a los 76 años de edad. Ha sido hallado sin vida en su domicilio, aunque las causas del fallecimiento aún no ha trascendido. Decimos adiós a este veterano humorista, nacido en Madrid, pero que se crió en el municipio valenciano de Catarroja y que dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como miembro del Bombero Torero. Anoche, de hecho, la Fundación Toro de Lidia emitía un comunicado lamentando esta triste pérdida. Arévalo hizo de todo, películas, series, obras de teatro, pero alcanzó su mayor popularidad en la década de los 80, cuando aparecía semanalmente en el concurso televisivo 1, 2, 3, Responda otra vez. Célebre por hacer chistes, acabamos de escuchar uno de ellos, sobre gangosos o tartamudos que hoy en día se verían muy mal, que han envejecido mal, por lo que parece, síntoma desde luego de que hemos perdido libertad en muchos aspectos de la vida. En fin, descanse en paz Paco Arévalo, y desde aquí un abrazo a sus seres queridos. Es la mañana, es radio. Bueno, cuando pasan 3 minutos de las 7:10, 1 hora menos en Canarias, vamos a iniciar, como cada día, el repaso a otras noticias que nos deja la jornada. Lo hacemos con Sergio Heras y Luis Díaz. El Ministerio de Trabajo convoca a los agentes sociales el próximo lunes 8 de enero para negociar la nueva subida del salario mínimo. El objetivo de Yolanda Díaz es un alza del 4% hasta los 1.223 euros mensuales y la patronal propone un 3%. Mientras será 2 días después, el miércoles 10, cuando el Congreso vote los objetivos del déficit y deuda pública para las autonomías. También se votará el nuevo decreto de ayuda económica anticrisis y la reforma del subsidio de desempleo. Esta modificación supondría, según un estudio de FDA, un gasto de 2.500 millones de euros, mientras que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, criticaba este cálculo. Bueno, no tiene bases sólidas, reales. Es un papel que parece más reflejar la opinión personal del autor que un estudio sosegado y riguroso. Está en la línea de muchos de los papeles de esta institución, ¿no?, que es cuestionar desde un punto de vista neoliberal el funcionamiento de las instituciones laborales. Mientras el Gobierno se felicita por los datos del paro, España ha cerrado 2023 con 130.000 parados menos que en 2022 y la cifra más baja desde 2007, a pesar de que diciembre no ha sido un mes tan bueno como suele ser. El Ejecutivo, eso sí, sigue ocultando los datos de los fijos discontinuos, que según los datos de uso podrían rondar actualmente los 650.000. Detalles de la valoración de los datos del desempleo. María Yuste, buenos días. Buenos días. El paro ha bajado en 130.000 personas en 2023, pero fijándonos solo en el dato de diciembre, el desempleo solo ha descendido en 27.375 personas, un descenso mucho menor que en años anteriores. Pero desde el Gobierno sacan pecho, aseguran estar satisfechos y dicen que las cifras se deben al buen trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Escuchamos a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en Radio Nacional, y a la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz.
Vamos en la dirección correcta y queda muchísimo por hacer, pero tener 130.000 personas paradas menos hoy en términos interanuales es muy positivo para nuestro país, a pesar de los tiempos de incertidumbre. 2023 ha sido un año histórico para la afiliación a la Seguridad Social y el empleo. Nuestro mercado de trabajo no solo ha resistido al contexto complicado internacional, sino que lo ha hecho arrojando muy buenos datos mes a mes. El impacto positivo de la reforma laboral ha hecho que por fin cantidad y calidad en materia de empleo vayan de la mano. Sin embargo, desde la oposición rebajan el optimismo. El coordinador del área económica del PP, Juan Bravo, pone el foco en el dato del paro de diciembre, el peor desde 2012, que confirma la desaceleración en el mercado de trabajo. Siempre que se crea un empleo nuevo es una buena noticia para nuestro país. Pero si nos acercamos a los datos, observamos. El paro ha bajado en 27.375 personas, pero es el peor dato desde el año 2012, exceptuando el 2020, lo que demuestra desaceleración. En la misma cifra se fijan los empresarios, que alertan de un enfriamiento de la economía y advierten este año no va a ser tan bueno como 2023. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos ATA. Estamos en un contexto de enfriamiento de la economía y en este contexto el ritmo de creación de empleo que prevemos para el año 2024 desde luego no va a ser de esta importante cifra que hemos tenido en el año 2023. Desde los sindicatos, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha celebrado los datos de cotizaciones, pero cree que no puede haber autocomplacencia y hay que abordar el salto al pleno empleo. Bueno, entre tanto vamos con más asuntos. Sobre lo que vamos a comentar ahora mismo nos dedicamos a actualizar las cifras porque la noticia ya la conocen, bien porque lo estén padeciendo o porque tengan algún conocido en esta circunstancia. La incidencia de virus respiratorios aumenta y ya colapsa algunos hospitales. La combinación de gripe A, COVID y bronquiolitis está llegando a saturar algunas urgencias de distintas comunidades autónomas. Madrid, Cataluña, País Vasco o la Comunidad Valenciana son algunas de las más afectadas. Sanidad hace además un llamamiento a la vacunación tanto de mayores como de niños pequeños ante unos datos bajos en esta campaña. Escuchamos a Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, en declaraciones a La Noche de Radio. Desde la segunda quincena del mes de diciembre se ha sufrido un incremento paulatino de todas las enfermedades respiratorias, pasando de 300 cada 100.000 a cerca de 900 que estamos en este momento por 100.000. Esto ha dado lugar a que se saturen todas las consultas, las urgencias extrahospitalarias y las urgencias hospitalarias. En crónica internacional, la explosión en Irán, accidental o fruto de un atentado, es la noticia de apertura hoy. Comparte protagonismo con la amenaza de los terroristas de Hezbollah a Israel. Hasta 2 explosiones en el cementerio de la ciudad iraní de Kerman, en el país asiático, han causado la muerte de 103 personas y otras 150 han resultado heridas. Ha ocurrido mientras se celebraba la conmemoración de la muerte del general Soleimani a manos de Estados Unidos en 2020, uno de los hombres claves en Irán en la expulsión de las fuerzas estadounidenses de Oriente Medio. El régimen islamista habla de un acto terrorista, aunque por el momento nadie se lo ha atribuido y tampoco se descarta la hipótesis de un accidente. Mientras tanto, el líder de Hezbollah amenaza directamente a Israel tras la muerte del número 2 de Hamas en suelo libanés por un ataque con drones de las fuerzas israelíes. Sin detallar el tipo de respuesta que puede ofrecer, ha señalado que lucharán hasta el final sin límites y que el crimen no pasará sin represalias. Va por ella Portu. Ahí está el de Beniel. Cristian Portugués juega sobre la frontal. Se quiere meter Iván Martín. Entre una, entre dos. Le pega Iván Martín. ¡Qué golazo! ¡Gol! Y esta es la narración del gol que le dio anoche la victoria al Girona frente al Atlético de Madrid en el tiempo de descuento. Sigue la estela del Real Madrid, que se ha proclamado campeón de invierno tras vencer al Mallorca por 1-0 gracias a un tanto de Rudiger. Carlo Ancelotti valoraba así el partido de su equipo. Hay partidos como lo de hoy que el balón parado, estos tipos de situaciones te pueden dar ventaja. Hoy ha sido un partido difícil contra un equipo que ha defendido muy bien organizado, muy fuerte en los duelos. Nosotros que no hemos jugado a nuestro mejor nivel. Creo que nos ha faltado un poco de frescura, un poco de acierto. Es jueves 4 de enero de 2024. Hoy tenemos por delante un día de lluvias generalizadas y temperaturas suaves en la península, al menos no tan frías como podríamos esperar
para esta época del año. 9 grados tenemos a esta hora en Madrid, no vamos a pasar de los 12, la máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria con 25 y la mínima en León con 0. Bueno, hace unos minutos repasábamos la amenaza del líder de Hezbollah a Israel tras ese ataque contra el número 2 de Hamas que residía en Beirut, capital del Líbano. El gobierno de Netanyahu no ha asumido como tal la autoría de ese ataque, pero se entiende que dentro de su ofensiva contra Hamas, dentro y fuera de la franja de Gaza, son ellos los autores. No obstante, no quiero detenerme en esta amenaza en concreto, sino en el trato dispensado por los medios de comunicación al fallecimiento de este individuo. Verdaderamente nauseabundo, por antisemita. Una constante, por otra parte, ya desde el pasado 7 de octubre, fecha del brutal ataque terrorista de Hamas. Recuerdo que Fler Hassan, vicealcaldesa de Jerusalén, entró en este programa el lunes 9 de octubre, 2 días después, solo 2 días después de la masacre, más de 1000 personas asesinadas. Y le dijo a Federico algo así como: verás como en tan solo unos días el relato cambia por completo y la culpa es de Israel. Verás como en unos días el malo de la película es Israel. Bueno, pues el tiempo solo le ha dado la razón a la vicealcaldesa de Jerusalén. Hay que tragar mucha saliva, mucha, para leer la pieza que hallamos, por ejemplo, hoy en el diario El País y que se presenta de la siguiente manera en portada. Arura despide a Saleh al-Aruri, número 2 de Hamas, y su hijo más célebre. Él sabía que lo iban a matar, añade entre comillas, citando a la madre en este caso. La gran mezquita, continúo, la gran mezquita de Arura, un pueblo de 4.000 habitantes en Cisjordania, se ha engalanado con banderas verdes para la ocasión. Desde los altavoces de su minarete suenan en bucle versículos del Corán. Lo hará durante 3 días en una extraordinaria muestra de duelo en Palestina. Ha muerto el hombre más célebre del lugar. Ha muerto el hombre más célebre del lugar. Un misil lanzado sobre un suburbio de Beirut acabó el martes con la vida de Saleh al-Aruri, el número 2 de Hamas. Israel no ha reivindicado el ataque, pero fuentes anónimas de la administración de Biden se lo atribuyen. ¿Ustedes creen que estos son formas de presentar una noticia? Insisto, ha muerto el hombre más célebre del lugar, tratando a este individuo y a sus familiares como si de víctimas del terrorismo se trataran, cuando son ellos, al menos él, los verdugos. En fin, allá desde luego el diario El País a mí me parece repugnante, pero reconozco que pertenece a una empresa privada y por tanto puede hacer con su línea editorial lo que le venga en gana. Lo realmente inaceptable es esto. Estamos en la casa de la familia de Saleh al-Aruri, en la casa en la que nació el número 2 de Hamas, que moría hace unas horas en un atentado en el sur de Beirut y que se atribuye a un dron israelí. Aquí en el patio están las mujeres, en el interior de la casa está la madre y otros familiares, y en el exterior, como es la tradición, están los varones, muy cerca de la mezquita que está muy próxima a la casa, en esta pequeña aldea de Arura, en Cisjordania, ocupada a unos pocos kilómetros al norte de la localidad de Ramallah. Hasta aquí están llegando numerosas personas para dar las condolencias a la familia de al-Aruri. En toda Cisjordania y en Jerusalén Este, en todos los territorios ocupados, se ha convocado hoy una huelga general. A lo largo de la noche ha habido manifestaciones y protestas que se van a seguir reproduciendo a lo largo del día de hoy. Ha habido ya también algunos enfrentamientos con las fuerzas de ocupación israelíes. Hay una enorme tensión, además de una sensación de luto en este lugar. Esta es la cobertura que hacía de la noticia el enviado especial de Radio Nacional de España mientras veíamos primeros planos de los familiares abatidos por la muerte de un terrorista. Insisto, por la muerte de un terrorista. Para esto pagamos impuestos. Porque Radio Televisión Española se financia con los impuestos de todos.
para esto, para que se dedique a blanquear a los miembros de una organización terrorista que el pasado 7 de octubre degollaba a bebés en sus cunas? ¿Para esto? En fin, como se comenta solo, prefiero dejarlo aquí. Vamos a repasar con Jesús Sánchez y Luis Díaz otros titulares que nos deja este jueves 4 de enero. Sumar y Podemos en Galicia no podrán participar en los debates electorales al no tener representación en el Parlamento gallego. Tanto los morados como el partido de Yolanda Díaz ya han anunciado que recurrirán a esta decisión ante la Junta Electoral al considerar que son un grupo político significativo, mientras los de Sumar prometen que Marta Lois dejará su escaño en el Congreso en estas próximas semanas. Vox sigue sin tener todavía candidato, aunque descartan, eso sí, que vaya a ser el nieto de Manuel Fraga. Xavier Trias niega que exista un acuerdo con el PSC para gobernar en Barcelona, aunque señala que Junts está dispuesto a llegar a un consenso con Collboni. Y todo apunta a que el alcalde de Barcelona se resiste a pactar con Junts por miedo a que el prófugo Puigdemont boicotee su gobierno en función de cómo avancen sus relaciones con Pedro Sánchez y la aplicación de la ley de amnistía. El PSOE de Valencia plantea retrasar el relevo de Ximo Puig y así evitar la mínima disputa interna que pudiera afectar en plena campaña ante las elecciones gallegas. De este modo, la renovación de los socialistas valencianos podría retrasarse hasta finales de febrero. Hasta el momento son 3 los nombres que suenan con más fuerza para suceder al expresidente valenciano, como la ministra Diana Morant, Carlos Bielsa o el alicantino Alejandro Soler. Y un joven hondureño de 26 años denuncia que fue violado por 8 hombres el día de Año Nuevo en un parque de Madrid. El chico pasaba de madrugada por el parque cuando decidió hablar con 2 chicas y con los amigos de estas. Aunque las mujeres se fueron más tarde para casa, el joven hondureño decidió quedarse bebiendo con los chicos y ya en pleno estado de embriaguez denunció que fue violado por ellos con resistencia, sosteniendo que le tuvieron que sujetar. La reunión entre Ibero y los sindicatos concluye sin acuerdo y se mantiene la huelga prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de enero. Está previsto hoy un nuevo encuentro entre las partes para tratar de salvar in extremis la situación que afecta a 444 vuelos y a más de 45.000 pasajeros. Eso sí, más del 90% tiene solución al ser reubicado en otros vuelos o, en su defecto, con el reembolso correspondiente. La compañía Orange sufre un ciberataque que ha provocado la caída de su servicio de Internet en toda España. Desde la operadora aseguran que la red está prácticamente restablecida y confirman que en ningún caso los datos de sus clientes han estado comprometidos, ya que solo ha afectado a la navegación de algunos de sus servicios. Una jueza de Estados Unidos desclasifica una serie de documentos del caso Epstein. La lista destapa a unos 200 empresarios destacados, artistas y figuras políticas que podrían haber colaborado en una red de abusos sexuales a menores. Uno de los nombres que más ha resonado alrededor de este caso es el de Bill Clinton. El equipo legal del que fuera presidente de Estados Unidos ya ha tenido un acceso anticipado a los registros que se harán públicos sin presentar objeciones a su publicación. La justicia argentina suspende cautelarmente la reforma laboral de Javier Milei, en la que se avanzaba una amplia desregularización de la economía. El fallo señala que el gobierno no demuestra ni la necesidad ni la urgencia de eludir al Congreso, el encargado de legislar. Por otro lado, el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, augura que todavía llevará tiempo salir de la crisis en la que está inmerso el país, llegando incluso a una inflación mensual del 30%. Por supuesto, va a llevar un tiempo salir de esta encerrona inflacionaria debido al desastre que han dejado. Una de las grandes bombas que ha dejado la política y que ha dejado el gobierno anterior fue sin dudas la bomba inflacionaria, y la que estamos tratando de resolver. Y entendemos también, y lo hemos comentado muchas veces, que no se resuelve de un día para el otro, lleva mucho tiempo en resolverse y que vamos a hacer todo lo posible porque ese tiempo sea lo más corto posible. Dani, muy buenos días. Bueno, vamos a abordar los principales titulares de la prensa económica en el día de hoy. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pues mira, hoy tenemos mucha titular relativo a Yolanda Díaz y especialmente en Libre Mercado. Ayer analizábamos en el periódico con distintas piezas los informes de empleo que, lejos de hablarnos de un mercado laboral dinámico que cumple todos los objetivos impuestos por Yolanda Díaz en su reforma laboral,
lejos de tener que celebrar que el paro está bajando de una manera notable, cosa que fue de la que presumió ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y todo su equipo, en realidad lo que estamos viendo es cómo la crisis ya ha llegado al mercado laboral, cómo cae un 15% la contratación, cómo se ha estancado la creación de empleo, cómo se ha estancado la reducción del paro y cómo Yolanda Díaz manipula esos datos. Hoy tenemos, y podemos leer ya en Libertad Digital y en Libre Mercado, la farsa laboral de Yolanda Díaz. Sus puestos de empleo fijos discontinuos no aportan al Producto Interior Bruto. Nos cuenta Carlos Cuesta cómo distintos informes constatan cómo la contrarreforma laboral que puso en marcha Yolanda Díaz ha eliminado los elementos de flexibilización del mercado de trabajo que introdujo la reforma anterior y que permitían esa dinamización del mercado de trabajo y que aportaran a uno de los grandes problemas de nuestra economía, que es la productividad. Claro. Si no trabajan. Claro, si se diluye el trabajo en distintas horas, en distintos contratos, extendiendo los costes laborales, provocando que las empresas sean más improductivas, lejos de aportar al Producto Interior Bruto, detraen del mismo. Con lo cual, bueno, pues una de las conclusiones importantes respecto al problema grande de empleo que tenemos. Si además tenemos a nuestros gobernantes presumiendo de que las cifras son muy buenas porque están metiendo parados y parados debajo de la alfombra, pues la verdad que si el diagnóstico no es bueno, desde luego no se va a hacer nada de lo que sería necesario para poder solucionar la situación. Otros dos titulares importantes también en Libre Mercado, déjame, Dani. Por un lado, creciente hartazgo fiscal. Yo creo que esto es un dato positivo o quizá esperanzador. Hay un informe, un estudio que dice que 2 de cada 3 españoles creen que los impuestos que pagamos en España son excesivos. Me comentaba un compañero en la redacción, dice, uy, mucho me parece, 2 de cada 3. No, sí, porque en España, curiosamente, se ha instalado un mainstream en el que pagar impuestos es bueno y nadie se para a pensar qué es lo que recibimos con la cantidad de impuestos que se pagan, ¿no? Pero el hecho de que cada vez más españoles abran los ojos, cada vez más españoles se empiecen a dar cuenta que pese al empeño del mastodonte Estado que tenemos en ocultarnos todo el dinero que nos roban mes a mes, bueno, pues que nos vayamos dando cuenta de que nos están quitando más de la mitad de lo que producimos cada mes de una manera constante y en formato apisonadora, para luego darnos unos servicios públicos que distan mucho de ser los mejores de Europa. Bueno, pues es bueno, sobre todo porque el siguiente paso ya es exigir esa eficiencia o desde luego rebajas fiscales, pero no parece que vayan a transitar por ahí las cosas. La obra pública, otro de los titulares del Libre Mercado, expulsará a los constructores que no trabajen con productos y métodos ecológicos. Este titular no tiene que ver tanto con impuestos, que también en cierto modo, pero sí tiene que ver con exceso de regulación, en este caso en un sector dinámico en España habitualmente, como es el sector de la construcción, y que ahora, bueno, pues tomando como referencia las normativas europeas, va a expulsar a buena parte de los players que tienen, porque les va a obligar a... y esto significa irremediablemente va a encarecer su estructura de costes, porque tendrán que utilizar métodos de trabajo y materiales que estén certificados como productos y métodos ecológicos. Sí, eco-friendly, ¿no?, que le llaman ahora. Bueno, ¿y qué destacas del resto de diarios? En el resto de diarios tenemos, por ejemplo, en expansión, abren con CaixaBank, que se lanza a vender coches de segunda mano, sí, lo que oyen. CaixaBank va a crear un portal en Internet en el que va a mostrar vehículos de distintos concesionarios españoles, y lo que va a intentar es impulsar el volumen de la cartera de crédito al consumo, que es el único que está creciendo ahora mismo en España. El banco prevé vender este año 1,2 millones de teléfonos móviles, televisores y alarmas. Es una buena noticia, por un lado, que traten de diversificar y de crecer en distintos ámbitos, aunque por otro lado siempre hemos dicho, oye, los bancos tienen que dedicarse a ganar dinero con su negocio. Cuando se han digamos, desviado de ese camino, han venido algunos problemas. Aquí, de todas maneras, no es que vayan a vender los coches ellos personalmente, sino que van a ofrecer financiación para esos bancos, que eso sí es su trabajo y es el core de su negocio. En El Economista, casi la mitad de todo el empleo creado el año pasado es público, es una de las conclusiones de los
informes de empleo que hemos conocido, y habla también de la productividad, ¿no? Si la mitad del empleo tiene que crecer a base o a costa o contra el empleo privado en España, que es el que va a pagar esos empleos públicos, pues hemos hecho un pan con unas tortas, como se suele decir. Y en 5 días España crea 500.000 de empleos pese a la inflación y la crisis geopolítica. En 5 días sí le compran el discurso y tanto a Yolanda Díaz en la portada. Bueno, pues con eso nos quedamos. Te escuchamos de nuevo en Tiempo de Tertulia para ver cómo abre la bolsa. De momento, en estos primeros días de 2024 sigue la racha de 2023, la buena racha de 2023. Sí. Hasta Reyes, ¿no? Ya vendrá Paco con la ropa. Sí, probablemente. Te escuchamos luego, Luis Fernando. Dani. Bueno, ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad. Nosotros vamos a regresar a eso de las 8 en punto para abordar otras noticias del día. Vamos a hablar también, ya se lo adelanto, con la alcaldesa del municipio de Arona, con Fátima Leimes, para abordar, pues una de las noticias que, por ejemplo, hoy la encontramos en la portada de ABC, ¿no? Me estoy refiriendo a la masiva llegada de inmigrantes a las costas. Pero ya digo, eso será a partir de las 8. Ahora se quedan con la información de su comunidad. Es Radio.